tenemos f de x es igual a 6 por x al cubo más 3 a la menos 1. Y entonces me piden determinar los intervalos donde f de x es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces vamos a derivar por primera vez. Sería igual a 6 sale de la derivada y luego tengo que derivar x al cubo más 3 a la menos 1. Entonces el menos 1 pasa adelante y multiplica 6. Entonces me quedaría menos 6. Y luego x al cubo más 3 quedaría a la menos 1, es decir, a la menos 2. Y luego por la derivada de x al cubo más 3, que sería 3x al cuadrado. Entonces, la primera derivada sería igual a menos 6 por 3x al cuadrado sería menos 18x al cuadrado sobre x al cubo más 3 al cuadrado. Es decir, el exponente negativo lo he pasado al denominador y el exponente negativo, que es menos 2, pasa a ser más 2. Entonces, esta es la primera derivada. Lo que tengo que hallar es la segunda derivada y luego cuando la segunda derivada se iguala a 0, se obtienen los puntos de inflexión. Entonces, la segunda derivada, aquí tenemos un cociente. Entonces, hay que derivar como cociente, que sería el denominador. El denominador es x al cubo más 3 al cuadrado, por la derivada del numerador, que sería la derivada de menos 18x al cuadrado, que sería menos 36x. El 2 pasa adelante y queda por x a la 1. Menos, ahora el numerador, que es menos 18x al cuadrado, por la derivada del denominador, es decir, la derivada de x al cubo más 3 al cuadrado. ¿Cómo sería eso? El 2 pasa adelante y me queda x al cubo más 3 a la 1 y luego por la derivada de x al cubo más 3, que sería 3x al cuadrado. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado, que sería x al cubo más 3 a la cuarta. Entonces seguimos trabajando. La segunda derivada es igual, acá sería menos 36x por x al cubo más 3 al cuadrado. Por x al cubo más 3 al cuadrado. Y acá voy a obtener un signo positivo. Acá sería 18 por 6, 108. 108 x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta, y por x al cubo más 3. X al cubo más 3. Y todo esto sobre x al cubo más 3 a la cuarta. Entonces esta es la segunda derivada. Entonces hacemos que la segunda derivada sea igual a 0. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el numerador va a ser igual a 0. Cuando el numerador es igual a 0, entonces la segunda derivada es 0. Entonces el numerador, que sería menos 36 por x al cubo más 3 al cuadrado, más 108x a la cuarta por x al cubo más 3. Entonces es el numerador. Eso es igual a 0. Para que la segunda derivada sea igual a 0. Entonces factorizamos. Acá podemos sacar factor común 36x por x al cubo más 3. Entonces, factorizando me quedaría acá, ya está 36x y x al cubo más 3 una vez. Entonces me quedaría el signo negativo y el otro factor x al cubo más 3. El otro factor x al cubo más 3. Más, y aquí ya tengo 36x por x al cubo más 3. Entonces faltaría un factor 3 por, acá como tengo x y x a la cuarta, faltaría x al cubo.
Entonces esto es igual a 0. Sería 36x por x al cubo más 3. Y acá sería por 3x al cubo menos x al cubo sería 2x al cubo y menos 3. Menos 3. Esto es igual a 0. Entonces ahí se van a obtener tres valores. Un valor se va a obtener haciendo que x al cubo más 3 sea igual a 0. Entonces x al cubo más 3 va a ser igual a 0. Y de ahí se obtiene que x al cubo es igual a menos 3, de donde se obtiene que x es igual a la raíz cúbica de menos 3, o también el signo menos puede salir y entonces sería menos la raíz cúbica de 3. Y desarrollando eso sería menos 1.4422. Menos 1.4422. El otro valor es cuando x es igual a 0. X es igual a 0. Y el tercer valor es cuando 2x al cubo menos 3 es igual a 0. Entonces aquí sería que x al cubo es igual a 3 medios y entonces x es igual a la raíz cúbica de 3 medios. Y entonces x es igual a 1.1447. 1447. Esos son los tres valores de x para los cuales la segunda derivada es 0. Quiere decir que en estos tres están los puntos de inflexión. Pero en este caso no me pide el problema hallar los puntos de inflexión, sino que me pide los intervalos en los que la curva es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces ubicamos estos puntos en el eje X. Ubicamos estos puntos en el eje X y tendríamos tres valores. Tendríamos acá un valor menos 1.4422, un valor 0 y un valor 1.1447. Entonces, en esos puntos la segunda derivada es 0. Quiere decir que ahí van a estar los puntos de inflexión, los cuales no voy a calcular. Pero sí vamos a tener que hallar el signo de la segunda derivada en los intervalos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un intervalo desde menos infinito hasta menos 1.44. Entonces ahí voy a coger un valor de menos 2. Entre menos 1.44 y 0 podemos escoger un valor de menos 1. Entre 0 y 1.14 podemos escoger un valor de 1. Y entre 1.14 a más infinito podemos escoger un valor de 2. Y entonces analizamos la segunda derivada para estos valores. Entonces, analizando por ejemplo, la segunda derivada para x es igual a menos 2, se obtiene, tengo que reemplazar menos 2 en esta ecuación de la segunda derivada. En esta ecuación tengo que reemplazar que x vale menos 2. Y entonces voy a obtener un valor de menos 10.94. Menos 10.94. Luego, la segunda derivada, que es esa ecuación que había mostrado, pero para un valor de menos 1. Para un valor de menos 1. Y se obtiene un valor de 22.50, aproximando a dos decimales. En realidad es 22.5, acá sale y acá salen más decimales. Luego el valor de la segunda derivada para x igual a 1 se obtiene menos 0.56 y el valor de la segunda derivada para x igual a 2 se obtiene 0.70. Lo que me interesa es más el signo, es decir, acá sale negativo, menor que 0. ¿Qué quiere decir que la segunda derivada salga negativo? Que la curva es cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia abajo. Quiere decir que la segunda derivada sale negativo en este punto. En x es igual a menos 2. En x es igual a menos 2. Pero cumple para todo este primer intervalo.
para todo este primer. Entonces, en todo este primer intervalo es cóncava hacia abajo. Luego, desde menos 1.44 hasta 0, hemos elegido un valor representativo de menos 1 y salió la segunda derivada positiva. ¿Qué quiere decir que sale la segunda derivada positiva? Que la curva es cóncava hacia arriba en x igual a menos 1 y sirve para todo ese intervalo. Donde cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba es en x igual menos 1.44. Ese es el punto de inflexión. Aquí es el punto de inflexión. Bien, luego la segunda derivada para este intervalo sale negativa. Entonces, la curva es, si sale la segunda derivada negativa, cóncava hacia abajo en x igual a 1. Y luego acá sale positivo. Acá vamos a colocar nuevamente es cóncava hacia abajo. Y acá es cóncava hacia arriba. ¿Cómo lo sé? Porque la segunda derivada salió positiva. Entonces decimos que la curva es cóncava hacia arriba en x igual a 2. Bien, entonces ya podemos especificar los intervalos y dar la respuesta. Entonces decimos que el valor de x va a estar ¿en qué intervalos? En un intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1.44. Menos 1.44. Luego, en un intervalo desde menos 1.44 hasta 0. En un intervalo desde menos 1.44 hasta 0. Luego, en un intervalo desde 0 hasta 1.14. Desde 0 hasta 1.14. Y luego, en un intervalo desde 1.14. Desde 1.14 hasta más infinito. Bien, entonces hemos analizado el signo de la segunda derivada y hemos obtenido un signo negativo, positivo, negativo, positivo. Y eso nos llevó a una conclusión. A una conclusión. Aquí donde sale negativo, la curva es cóncava hacia abajo. Hacia abajo. Aquí se coloca todo completo, ¿no? Cóncava hacia abajo. Solo que para no escribir tanto, bueno, lo estoy colocando de esa manera. Luego, donde la segunda derivada sale positiva, cóncava hacia arriba, luego negativa, cóncava hacia abajo y luego positiva, cóncava hacia arriba. Aquí tenemos la gráfica de f de x es igual a 6 sobre x al cubo más 3. Vemos acá que primero desde menos infinito hasta el punto donde x es igual a menos 1.44 es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Luego se inclina hacia la derecha, es cóncava hacia arriba. Luego hay otro punto de inflexión en x igual a 0, donde cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y hay otro punto de inflexión en x igual 1.14, donde cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba.